Muy buenos días con todos. Gusto recibirlos nuevamente. Vamos a empezar la segunda clase correspondiente a la materia de informática, ¿no? Ya lo que respecta al tercer parcial, perdón. Estamos trabajando estructuras de control. Estoy retomando de cierto modo este tema debido a que no han llevado una secuencia en lo que es programación. Recuerden que en bachillerato, en la institución, lo que se me pidió es que se trabaje la parte de la programación. Entonces hay que tratar de llevar una secuencia. Entonces eso es lo que estoy tratando de, primero, que ustedes se familiaricen con estos temas para de ahí ya poder nuevamente aplicar ejercicios dentro de Visual Studio. Como ustedes pueden ver en la plataforma, yo ya les compartí cómo es el código en Visual Studio de las estructuras selectivas, pero en este momento les voy a mostrar este tema, ¿no? A ver, cuando uno empieza viendo la parte de la programación, hoy solo van a trabajar la parte teórica, obviamente recién estamos viendo la parte de las estructuras de control, quizás no estén todavía en capacidad de diseñar algún programa, algún ejercicio que les mande a hacer, entonces solo tener en cuenta la parte de la conceptualización, ¿ok? Entonces, cuando uno empieza a ver programación, lo primero que se les indica es el tema de los algoritmos. ¿Alguien tiene claro el concepto de qué es un algoritmo? No logaritmo, pues alguien me indica logaritmo, ¿no? Eso es matemática. ¿Qué es un algoritmo? ¿Tienen claro lo que es un algoritmo? ¿Quién me puede indicar su concepto? Un orden. Correcto, ¿verdad? Entonces, sí, Es una secuencia. correcto. ¿Sí? Ahí está toda la relación. Cuando uno empieza a ver lo que es la programación, se empieza por el tema de algoritmo, y como lo indican los compañeros que participaron, es una secuencia de pasos ordenados, ¿no? Cuando nosotros resolvemos un problema en la vida cotidiana, por lo general lo hacemos mediante un algoritmo. No explícitamente decimos, yo el paso 1 voy, por ejemplo, me voy a levantar para ir al colegio. No estoy diciendo paso 1 me voy a levantar, paso 2 me voy, pero lo hacemos, ¿no? Mediante pasos para asistir al colegio, cualquier situación que se nos presenta, utilizamos algoritmos. Entonces, lo que ustedes han venido desarrollando en Visual Studio el año pasado, también lo que trabajamos, son algoritmos. Lo único son las formas en que se los ha representado. Entonces, estos algoritmos se resuelven mediante programas o eh, editores de código, ID, que manejan las siguientes situaciones. ¿Okay? Todo lo que respecta al algoritmo, la resolución de un problema, están enfocados en estructuras algorítmicas. ¿Ok? Estructuras algorítmicas. Entonces deben primero saber la parte conceptual para poder trabajar los ejercicios. Lo que acaban de indicar, la parte de un algoritmo, ¿sí? La primera forma de estructura algorítmica que se ve es la que se conoce como secuencia, ¿sí? Donde el flujo del programa lleva una simple dirección, no varía, y por lo general se cumple lo siguiente. Se hace una asignación de datos, como lo estamos trabajando en Visual Studio, ¿verdad? Yo indico las variables de qué tipo son. Eso es una asignación de datos. Indicar el tipo de la variable e incluso asignarle valores si es que lo necesito dentro del programa. Ya voy a explicar esto de asignación en el caso de que una variable necesite ser declarada con algún valor. ¿Qué más se hace cuando se desarrolla un algoritmo? Hay una entrada, ¿verdad? Se solicitan datos o se hace declaraciones, todo eso se considera como una entrada. Aquí falta añadir proceso en esta imagen para que esté más completa. Se hace un proceso y luego de un proceso se muestra una salida, ¿verdad? Eso es lo que hemos trabajado hasta el momento. En este tercer parcial les indiqué que íbamos a ver estructuras selectivas o también llamadas condicionales. ¿Por qué ese nombre? Porque en base a una condición se decide cuál es el camino que debe seguir el programa, ¿verdad? Si la condición se cumple, va a mostrar unas instrucciones o un mensaje, depende del problema. En caso de que no se cumpla, busca el otro camino, ¿verdad? Estas se conocen como estructuras selectivas, ustedes las vieron en su respectivo año como bifurcación, creo que me lo habían comentado. Entonces, estas hay de tipo simples y múltiples, ya les voy a indicar. ¿Ok? Las selectivas y cómo se las trabaja en Visual Studio está en plataforma para que lo puedan ver. Y las cíclicas o repetitivas que vamos a ver más adelante
Ahí son un poquito a farándula más adelante. Las repetitivas son aquellas que, como el nombre mismo lo indica, me permiten ejecutar varias veces una instrucción o un conjunto de instrucciones. ¿Cuáles son las cíclicas más conocidas? El ciclo para, ciclo mientras o el repetir a. ¿Ok? Estas son las tipos de estructuras algorítmicas. Ya nosotros trabajamos con Visual Studio de tipo secuencial, ¿no? Por ejemplo, la factura. Teníamos unos datos, hacíamos un proceso y mostrábamos una salida, ¿verdad? Eso es una secuencia, simplemente en una sola dirección. De ahí, en la clase anterior hicimos un ejercicio del selectivo, te los mostré en DFD, si no me equivoco, donde utilizamos el programa de la edad, ¿verdad? Y en base a la condición de que si era mayor de 18, por verdadero le mostrábamos un mensaje de que era mayor de edad, por falso un mensaje de que era menor de edad, ¿no? Entonces ahí estamos decidiendo el camino de dicho flujo. Entonces vamos a seguir conversando sobre este tema. Las estructuras de control, ya lo que respecta a estructura de control son dos. ¿Cuáles son? Las selectivas y las repetitivas. ¿Por qué se les llama de control? Porque son las que permiten modificar el flujo de ejecución. Modifican el flujo de ejecución. Ya no es secuencial, sino depende de una condición o de una interacción para decidir qué camino debe tomar mi programa, ¿verdad? Las estructuras selectivas, que es lo que estamos trabajando en este momento, todas funcionan en base a una condición para tomar una decisión, ¿verdad? Al evaluar la condición, se va a originar una respuesta, ya sea verdadera, en el caso que la condición se cumpla, o puede ser falso, en caso de que la condición no se cumpla, e iría por ese camino. ¿Ok? Esto es lo que vamos a trabajar en este parcial con ustedes en Visual Studio. Lo estoy dando primero la parte conceptual, con dos formas de representación de algoritmo. Me indica si ustedes trabajaron en algún momento diagramas de flujo o pseudocódigo. ¿Lo trabajaron? Sí. Sí, trabajaron. Sí. Más que todo hago referencia a primero bachillerato, ¿no? Que es el año donde ustedes estuvieron con otro docente. Si hicieron diagramas de flujo y pseudocódigo, ¿tienen claros esos conceptos? Sí, sí. Ya. Diagrama de flujo es la representación gráfica del algoritmo, ¿verdad? Lo que hicimos en la clase anterior. Mientras que pseudocódigo, la palabra pseudo significa falso, es un lenguaje falso que nosotros mismos lo diseñamos y donde de cierto modo combinamos palabras del lenguaje natural con la sintaxis de un lenguaje ya formal, ¿verdad? Entonces aquí pueden ver una estructura selectiva simple. ¿Por qué se le llama simple? Porque como pueden ver en el gráfico, solo tengo instrucciones o acciones por el camino de verdadero. Por el camino de falso no hace nada. Es una simple instrucción. En pseudocódigo, la forma de representación de esta estructura, se utiliza la palabra sí, la palabra en lenguaje natural sí, se pone la condición, entonces, y aquí dentro del sí, se pone la instrucción que debe hacer, ¿verdad? Si lo queremos ver como el ejercicio anterior, aquí yo sería, si la edad es mayor a 18, la edad mayor a 18, eso sería la condición, entonces, aquí por verdadero, que iba a mostrar un mensaje, ¿verdad? Mostraba el mensaje, usted es mayor de edad. Aquí yo tengo varios estudiantes que son buenos en inglés, tendrán claro que la palabra sí, ¿verdad, Kelly? La palabra sí, en inglés, ¿cómo se dice? Yes. Bueno, en ese caso sería if. If, ¿verdad? Entonces, como lo pueden ver aquí en el recuadro o en la imagen, la mayoría de lenguajes de programación, sea cual sea el lenguaje, la sintaxis, al hablar de sintaxis me refiero a la forma como se escribe los códigos, la sintaxis, están basadas en inglés. Entonces, si nosotros en pseudocódigo usamos la palabra sí, en inglés el sí es if, aquí viene la condición, then significa entonces, ¿verdad? Me corrigen si me equivoco, y aquí van las instrucciones por el caso de que se cumpla, y en if sería fin del ciclo, ¿verdad? La estructura selectiva que trabajamos en la clase anterior es una selectiva doble. ¿Por qué se llama doble? Porque tengo instrucción por caso verdadero y también tengo instrucción por caso falso. Este es el que hicimos en la clase anterior, ¿no? Una selectiva doble, donde evaluamos la condición, si era mayor a 18, mostrábamos por verdadero un mensaje que era mayor de edad,
y por falso un mensaje que era menor de edad. ¿Cómo se ve en pseudocódigo, que es una forma de representar el algoritmo? Si la condición, entonces, por verdadero escribo aquí lo que debe hacer mi programa. Caso contrario, si no se cumple, si no, o caso contrario, en algunos encontrarán la palabra caso contrario, en otras si no, hará la otra acción que yo indique por falso, ¿verdad? En inglés o en los lenguajes de programación, ¿cómo se utiliza? Se utiliza la palabra if para representar el sí, then para entonces, else significa si no o caso contrario, ¿verdad? Entonces aquí está. Si se cumple la condición, el programa va a hacer esta acción 1, como lo pueden ver aquí en el diagrama. Caso contrario, si no se cumple, hace la acción 2. ¿Ok? Este tipo de estructura, la doble, es por la que más se utiliza, la estructura selectiva doble, y se conoce así porque tiene acciones o instrucciones en ambos caminos, ¿no? En caso de que sea verdadero o en caso de que sea falsa la condición. Hasta ahí preguntas, por favor. Es la parte conceptual de las estructuras selectivas. ¿Ok? Otro tipo de estructura selectiva es la que se conoce como selectivas anidadas. ¿Por qué recibe este nombre? Por el simple hecho de que puedo tener más de una estructura selectiva en mi programa. Por ejemplo, pueden ver aquí, ¿no? Esta es la estructura selectiva principal. Esta es la estructura selectiva principal. Por verdadero, que hace hacia abajo, por verdadero, tiene dentro otra estructura selectiva, y en este caso es doble, ¿no? Pueden ver que es doble, la que está dentro es doble, ¿no? Pero eso es indiferente. El caso de que sea anidada significa que yo puedo tener una o varias estructuras selectivas dentro de otra. Para este ejemplo, pueden verlo, ¿no? La principal, si lo quiero ver conceptualmente, la principal es simple, ¿no? Porque por no hace nada, como lo pueden ver, es una estructura selectiva simple, la principal, mientras la que está anidada, que está dentro de la otra, es una doble. ¿Por qué? Porque tiene acciones o instrucciones por verdadero y por falso, ¿no? Entonces, repito, se conoce anidada por el hecho de que tengo una estructura selectiva dentro de otra. ¿Sí? Entonces, en la parte de abajo pueden ver pseudocódigo. Correcto, ¿verdad? Hago la primera estructura selectiva principal. Si se cumple, como pueden ver en el diagrama, debo hacer otra estructura selectiva y esta sí es doble, ¿no? Esta es doble, la estructura selectiva interna es doble. Y en inglés o ya en un lenguaje formal, este sería el modelo, ¿no? If y el else. ¿Ok? Hasta ahí estamos claros. Una estructura selectiva que es muy poco usada, que es la siguiente, una que se conoce como la múltiple, que en cambio esta de aquí utiliza un selector, ¿sí? Selector significa que el usuario elige un valor y esta estructura lo que hace es evaluar qué valor escogió el usuario. Si el usuario escoge el valor 1, si indica en el selector el valor 1, hace lo que está dentro del caso 1. Si el usuario escogió el valor 2, dependiendo de la situación, entonces el ejercicio coge lo que está dentro del caso 2. Y así sucesivamente. Para que lo vean, no lo vamos a trabajar en Visual Studio, lo que sí vamos a trabajar es if, para que lo vean en Visual Studio, o perdón, para que lo vean con un ejemplo. Este ejercicio se lo puede usar si a un usuario se le pide que ingrese un número del 1 al 7 y en base al número mostrarle qué día de la semana corresponde. Por ejemplo, si el usuario ingresa en el selector el número 1, en el caso que tenga valor 1 seleccionado, le mostraría un mensaje que hoy es lunes, asumiendo que el 1 representa el lunes, ¿ok? Si el usuario en el selector ingresa el valor de 2, como caso 2, le muestro el mensaje hoy es martes, ¿ok? Incluso también con los meses del año, ¿no? Del 1 al 12, y se generarían 12 casos, ¿no? Caso 1, enero, caso 2, febrero, así. Entonces es una estructura selectiva múltiple, es muy poco utilizada. Es para ejercicios específicos, como les digo, ¿no? Las que más se utilizan es la estructura if. En la plataforma les he puesto la estructura if y la estructura switch, que es esta la estructura switch. ¿Ok? Esta, la múltiple, se la conoce como estructura switch. Entonces, en base a lo que el usuario elija, hace uno de los casos, dependiendo del valor elegido.
Mr. Adome se le fue la conexión. Doménica Paca. Ok. Listo, entonces hasta ahí es la parte de estructuras selectivas. De aquí tengo las que se conocen como estructuras repetitivas. No sé si eso lo lograron trabajar en primero, porque solo me hablaron de bifurcación. ¿Trabajaron en primero estructuras repetitivas? ¿Me lo indican? ¿Alguno de los compañeros me indica? Todos son Olimpia, no hay estudiantes nuevos en tercero. ¿Alguno de ustedes recuerda si en primero bachillerato trabajaron estructuras repetitivas? ¿O solo el tema de las bifurcaciones? Creo que solo vimos bifurcaciones, si no me equivoco. Ya, ok. Hasta Entonces, múltiples vimos, nada más. ya. Ok, entonces vamos a ver si dentro del programa, la planificación, recuerden que bajo esta modalidad es 1 hora de clases muy corta, 40 minutos, entonces no es lo mismo que en presencial, que estaba en tercero son 4 horas de informática. Ahí ayudaban más. ¿Ok? Una estructura repetitiva lo que genera es un bucle. ¿Sí tienen claro lo que es un bucle? ¿No? Bucle, ciclo o lazo. Es algo que se está realizando de manera iterativa, ¿no? Entonces, como lo pueden ver en programación, eso se lo llama al segmento del algoritmo, que permite que se genere un determinado de veces un grupo de instrucciones, ¿verdad? ¿Qué características deben tener esta estructura repetitiva? Por favor, miren. La estructura repetitiva debe ser finita. ¿A qué me refiero? Que siempre debe tener un inicio y debe tener un fin. Ha ocurrido, me ocurrió en mi época estudiante o incluso con los estudiantes que he trabajado, donde hacen la estructura repetitiva de forma infinita. ¿Sí? Deben especificar claramente cuál es el inicio del programa y cuál es el fin. Si no, el programa se va a quedar en stand-by y nunca va a terminar el programa. Entonces, una de las características principales es que estas estructuras deben ser finitas. Si no, el programa o la aplicación que utilicemos para programar nunca me va a generar una respuesta. ¿Sí? La cantidad de veces que se repita ya depende del problema y del usuario, ¿verdad? Cuántas veces yo necesito generar una repetición. ¿Qué más? Debe estar claramente inicio y fin del ciclo para que no se genere un programa infinito. Y dentro de este ciclo yo puedo agregar una estructura selectiva o incluso puedo agregar también una estructura repetitiva. Dentro de una estructura puedo agregar cualquiera de ellas. ¿Sí? Eso no hay ninguna limitación. Dentro de una selectiva yo puedo agregar una repetitiva o viceversa. Todo depende de lo que me pida el ejercicio. ¿Ok? Dentro de este concepto de estructura repetitiva, tenemos lo que se conoce como variables tipo contador, que lo único que hacen es ir controlando el ciclo. ¿Cuántas veces se va a repetir el ciclo? Por ejemplo, si yo quiero que se genere 4 veces una instrucción o un bloque de instrucciones, el contador va a empezar en 1 y debe terminar en 4. El contador es el que se encarga de llevar el control del ciclo. Este contador incrementa o decrementa en una cantidad fija. ¿Se les viene a la mente algún concepto matemático donde ocurre algo como contador? Donde hay un incremento o decremento en una cantidad fija. Matemáticamente, ¿se les viene algún concepto de la variable contador? ¿En qué tema matemático han visto algo donde aumenta o decrementa con un mismo valor? ¿Cómo se llama eso en matemática? A ver, vamos a ver, ¿cómo se llama eso en matemáticas? Donde yo tengo un contador y aumenta o decrementa en un valor fijo. Los matemáticos, a ver. Nadie. ¿De dónde tienen un ejemplo claro de esto? A ver. Que en programación se lo puede aplicar. Señores, vamos. Sí han visto sucesiones, ¿verdad? Sí han visto sucesiones, ¿verdad? En sucesiones, ¿qué ocurre? Esa sucesión se genera debido a que aumentan o disminuyen un mismo valor, ¿verdad? Las sucesiones, ustedes ven sucesiones aritméticas y sucesiones geométricas, ¿no? Donde en las aritméticas suman o restan un mismo valor, mientras que en las geométricas se multiplica o se divide para un mismo valor, ¿no? Entonces, como pueden ver, en programación, una estructura repetitiva se puede utilizar para generar una sucesión. O incluso
se puede utilizar una estructura repetitiva para hallar la suma de una progresión, ¿verdad? Ya sea aritmética o geométrica. Lo único que debo hacer es ver bien cómo configuro el inicio y el fin de mi repetición. ¿Ok? El acumulador, en cambio, ¿en dónde usé la variable acumulador? Ustedes ya usaron la variable acumulador en el tema del total a pagar. Recuerden que si no aplicaba, si la compra no era mayor a cierto valor, el total a pagar cambiaba, ¿no? Entonces yo le ponía total a pagar menos descuento y eso se volvía a guardar en la variable acumulador. Entonces eso es una variable acumulador. Es un campo de memoria o variable, ¿sí? Que suma un conjunto de valores de forma variable. ¿Ok? Esa es la diferencia con el contador. El contador aumenta o disminuye en un mismo valor, mientras que el acumulador aumenta o disminuye, también puede darse el caso, pero en una cantidad variable. ¿Dónde ustedes usaron un acumulador? Lo usaron en el ejemplo de la factura, la variable total a pagar, ¿verdad? Si total a pagar era mayor a cierto valor, esa variable acumulador la cambiábamos. Usábamos lo que contenía inicialmente, le aplicábamos el descuento y la variable ahora recibía otro valor. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las estructuras repetitivas más conocidas? El for, while y repeat. ¿Ok? Estas son las estructuras repetitivas más utilizadas en los lenguajes de programación. No se me ría, pues. Sí lo pronuncié bien, creo. ¿En cuál me equivoqué? En repeat. 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 While. En while. While. A ver, while. Ya, ok, while. Listo. Tú eres avanzado, ¿verdad, Kelly? Estás con la Miss Stephanie, ¿no? Que la Miss Stephanie siempre te nombra en avanzado. Ok, entonces aquí hay ejemplos. Estas diapositivas ya están subidas en su plataforma. En DFD se utiliza el ciclo para los diagramas de flujo. Y ahí pueden ver el pseudocódigo. Para esta estructura se utiliza en inglés for, ¿verdad? For desde o para. A una variable se le da un valor inicial y se le indica el valor final y también se indica el incremento o el decremento. ¿Ok? Y la otra es la estructura while, ¿verdad? ¿Ok? Y aquí pueden ver la forma de ella. ¿Ok? Entonces yo los invito en este momento a que ustedes en una hoja de cuaderno escriban del 1 al 4. Escriban del 1 al 4. Para que vean el tema de cómo se utiliza una estructura repetitiva. Del 1 al 4. Estamos viendo, a ver, les indico qué es lo que estoy haciendo en este momento, ¿no? Estoy de cierto modo tratando de que ustedes sigan la línea de la programación. ¿A qué me refiero? Que inicialmente, recuerden que un problema se resuelve mediante un algoritmo. Este algoritmo puede ser ejecutado mediante una estructura selectiva o repetitiva, dependiendo del problema. Hemos hecho la clase anterior un ejercicio con estructura selectiva y hoy les quiero mostrar uno con repetitiva en el caso de cómo yo puedo utilizar esta estructura, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les pido que ustedes ejecuten la sucesión del 1 al 4. Del 1 al 4. Y me den la suma de esos 4 valores. Me den la suma de esos 4 valores. ¿Cuánto les da la suma de esos 4 valores? Pero dígalo con el micrófono activado, Madeleine. 10. Ya, les da 10, ¿no? Pero ahí resultó muy sencillo, ¿verdad? Resultó muy sencillo. En matemáticas les dan una fórmula para hallar la suma de los valores de la sucesión, ¿verdad? ¿Qué ocurre si yo en este momento les pido que no me den la suma de los 4 primeros valores, sino que me den la suma de los 10, de los 100 primeros valores? ¿Lo pueden hacer manualmente? ¿Lo pueden hacer manualmente la suma de los 100 primeros valores? Difícil, ¿no? Ok, entonces eso es un ejemplo de una estructura repetitiva. Entonces yo les voy a mostrar en este momento un ejemplo. Recuerden, la clase de hoy es netamente conceptual para que ustedes elaboren lo del portafolio. Y ya en una siguiente clase retomamos estructura selectiva en Visual Studio. Con esto ya cerramos totalmente la parte conceptual de programación para ya ponerlos en la línea de cómo se debe llevar la materia de programación. Y ahí sí aplicamos estos conceptos directamente en la herramienta de programación que hemos seleccionado para tercero de bachillerato, ¿no?
En primero, creo que utilizaban NetBeans, ¿verdad? NetBeans. En tercero les he puesto Visual Studio por el tema de que utiliza los formularios. NetBeans es puro código y ejecución. Acá por lo menos podemos hacer una parte gráfica e internamente hacemos esa programación. Ok, miren. Entonces yo aquí les voy a proyectar DFD, la herramienta que les indiqué en la clase anterior, para que vean. Es una herramienta que me permite hacer programación de forma interna. Voy a hacer lo que ustedes acaban de darme como valor, ¿no? La suma de los 4 primeros valores. Y para poder hacer eso, de ley, yo necesito aplicar una estructura repetitiva. Entonces, como les indicaba, la estructura que vamos a utilizar, que es la del for, aquí se llama ciclo para. Entonces aquí la voy a agregar, la del ciclo para. Miren los valores que me pide esta estructura. Me pide una variable, que esta variable, como les indiqué, va a ser una variable contador. ¿Sí? ¿Por qué es contador? Porque yo aquí le voy a indicar en este último recuadro de cuánto en cuánto debe aumentar o de cuánto en cuánto debe disminuir. Este recuadro me pide el incremento o decremento de la variable contador que yo agregue aquí. ¿Ok? Le voy a poner un nombre cualquiera a esa variable. Le voy a llamar variable A, ¿sí? En minúsculas las variables. Va a ser una variable contador que va a empezar en 1 y va a terminar en 4, ¿no? Los 4 primeros números que les dije a ustedes, ¿no? Esa variable va a recibir desde el 1 hasta el 4 y debe aumentar de 1 en 1, ¿no? Inicialmente va a ser 1, de ahí 2, de ahí 3 y 4, ¿no? Porque lo estoy incrementando de 1 en 1, ¿ok? Con esta estructura estoy generando los 4 primeros valores, lo que ustedes anotaron en el papel, ¿ok? Con la estructura repetitiva. ¿Qué proceso debo hacer para generar la suma? ¿Ok? ¿Qué proceso debo hacer? Entonces aquí vamos a agregar el proceso. Y para este proceso necesitamos una variable acumulador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes, ¿cómo hicieron el proceso? Los dos primeros números, 1 y 2, ¿no? Sumaron esos dos números y eso le dio 3. De ahí ese 3 lo sumaron con el siguiente número que también es el 3, ¿no? Y les dio 6. Eso que ustedes están haciendo mentalmente es acumular el valor hasta llegar a la suma indicada, ¿no? Entonces yo voy a necesitar una variable acumuladora. Y cuando yo uso una variable de tipo acumulador, debo inicializarla. Debo indicarle que va a empezar en un valor. Entonces, como vamos a hacer la suma, yo voy a indicar que esa variable acumuladora que va a ser la suma, va a empezar con un valor de 0 y luego va a ir cambiando con los valores que ustedes calcularon mentalmente. ¿Ok? ¿Cómo sería el proceso? Suma, que inicialmente tiene el valor de 0, va a ser ahora la suma, que es 0 inicial, y le voy a sumar ¿qué cosa? La variable contador, que es la que está recibiendo los números del 1 al 4, ¿no? ¿Cuál es esa variable que usted utilice como contador? La variable A. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿qué es lo que está haciendo aquí internamente? S al inicio vale 0, ¿verdad? Y aquí también valdría 0. A en la primera iteración va a tomar el valor de 1. Entonces aquí sería 0 más 1. Y S en su primera vuelta va a tener el valor de 1. Luego, como tengo un incremento, A ahora va a valer 1 más 1 y sería el valor de 2. ¿Verdad? Ahora en mi segunda vuelta A vale 2. S, que tenía acumulado el valor de 1, ahora sería 1 más 2 y va a recibir ahora el valor de 3. Y así sucesivamente va a ir haciendo la suma que ustedes hicieron mentalmente, que esa suma mental que acaban de realizar ustedes no es otra cosa que un proceso repetitivo. Entonces, una vez que termine el ciclo de que A reciba valores desde el 1 al 4, yo debo mostrar ese valor de suma, ¿no? Entonces, una vez que termine el ciclo, vamos a ver cuánto tiene acumulado el valor de S, que es el valor que ustedes me dijeron, ¿no? Yo les dije que las variables no van entre comillas en DFD, simplemente la muestro la variable S, que es la que tiene el valor de la suma. Entonces, ustedes me dijeron que la suma de los 4 primeros valores es 10, ¿verdad? Entonces, si yo le doy a ejecutar a este proceso repetitivo, ahí tienen la respuesta que ustedes me dieron, ¿no? Lo que ustedes hicieron mentalmente en programación no es otra cosa que un ciclo repetitivo. ¿Ok? Entonces, si yo les digo cuál es la suma de los 100 primeros valores, ¿qué es lo que debo hacer?
decir que va a empezar en 1 y que esta variable va a llegar hasta el 100. Entonces le pongo el valor de 100, va a hacer el proceso 100 veces, obviamente aquí lo hace súper rápido, y me va a mostrar que la suma de los primeros 100 números sería 5050. Pueden verificarlo, creo que si ya vieron sus sesiones, tienen que tener por ahí a la mano la fórmula para sumar los 100 valores, ¿sí? La fórmula, la suma de una progresión aritmética, los 100 primeros números, y van a comprobar que les va a dar 5050. ¿Okay? Entonces les acabo de demostrar que una estructura repetitiva me permite hacer sucesiones, ¿no? Si lo quiero ver con las matemáticas. Sucesiones. Me permite generar una sucesión incluso. Yo puedo mostrar solamente la sucesión. Puedo decir que vaya mostrando los valores de A, que no haga este proceso, sino que me muestre los valores de A. Aquí lo voy a incluir, miren. Voy a incluir que me muestre los valores que va a recibir A y me va a mostrar la sucesión, ¿no? Entonces ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta llegar al 100, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por favor, hasta lo que hemos visto hoy es la parte conceptual de lo que respecta a la programación. En la clase que viene vamos a hacer con el ejercicio de la edad, tengan a la mano el ejercicio de la edad, para ya hacerlo con programación dentro de Visual Studio. El código de cómo se trabaja eso en Visual Studio está en la plataforma, aquí les muestro. Las estructuras selectivas en Visual Studio es if y switch. ¿Okay? Espero haber pronunciado bien, que no se me ríe la compañera Kelly. Y aquí les he explicado, ¿no? ¿Para qué sirve? Va al if, la expresión lógica usando signos de desigualdad. Por verdadero hace lo que yo indique aquí, en este caso mostrar el mensaje usted es mayor de edad, si lo queremos ver con el ejercicio de la edad. Caso contrario, aquí se pone el otro mensaje, ¿no? Entonces estas son las dos estructuras selectivas que vamos a usar en Switch, if y en Visual Studio, perdón, if y switch. Y aquí les he mostrado en plataforma cómo es la sintaxis. Sintaxis, la forma en que debe ser escrita la línea de código. Eso es una sintaxis. ¿Okay? Entonces, aquí mismo, en su plataforma, les he compartido el contenido expuesto el día de hoy. ¿Okay? Para que lo tengan ahí a la mano y resuelvan la parte conceptual. Entonces, el día de hoy no tendrían tarea sobre un ejercicio en sí de Visual Studio, sino que deben elaborar la parte conceptual del tema. Recuerden que eso debe ir en el portafolio. ¿Ok? Preguntas, por favor. Con eso damos por finalizada la parte ya conceptual, de cierto modo, para que ustedes se pongan a la par con la línea de cómo debe llevarse el tema de programación. ¿Ok? Tengo 17 estudiantes. Vamos a ver, tengo 17 estudiantes de 23. Quiere decir que yo debo tener en mi lista 6 faltos. Y según mi lista, todos asistieron a clase el día de hoy. Quienes se salieron, los vuelvo a nombrar. No tienen por qué salirse de la clase. Angie Andraca. Angie. Ya no está Angie. Está conectada, pero nada que ver. Karen Andrade. Karen Andrade. Aquí. Listo, gracias. Aquí estoy, mister. Es que se lo han recordado. Noelia Barahona. Noelia se fue. Noelia se fue. Ok. María José Caballero. Presente. María y Verónica Campuzano. Presente. Andrea Casillas. Presente. Kelly. Kelly, sí la vi a Kelly. Marcos. Presente. Valeria González. Valeria González. Presente. Está Valeria. Bueno, en física no te conectaste, me pareció, ¿verdad? Joana Granizo también se conectó y se salió. Excelente. Mónica Herrera. No la veo a Mónica. Byron Jaramillo también se conectó y se salió. Denise Magallanes, sí. Madeleine. Julio. Aquí. Julio no está tampoco.